Sean bienvenidos a la iglesia. Quiero invitarles a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 13, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 14 en adelante: ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante con este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, en el cual el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta que le han hecho los discípulos, porque Él habló acerca de la destrucción del templo, y vimos cómo después se le acercaron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y estos 4 discípulos le pidieron: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Entonces Jesús comenzó a dar las características de los tiempos cuando el templo sería destruido. Hemos visto ya varios detalles de esos. Primero vimos esa serie de elementos a los cuales Jesús les llamó el principio de dolores. La semana anterior cubrimos la parte de los diversos tipos de persecución que los creyentes habrían de enfrentar de parte de autoridades religiosas, autoridades civiles o seculares, y luego también vimos las dificultades que se presentarían dentro de las familias por causa del Evangelio. Pero ahora, al llegar al versículo 14, es evidente que el Señor ahí está entrando en otra sección, por la misma manera como lo introduce el 14, cuando dice: ahora bien, cuando vean, continúa. Entonces, pero con esa expresión, ahora bien, es como ya se asentó estos primeros elementos. Ahora bien, lo que continúa es esto:
Cuando iniciamos el capítulo 13, yo le mencioné que en este sermón el Señor mezcla observaciones que él había hecho, conclusiones a las que él había llegado al examinar cómo había sido, por ejemplo, el trato que los profetas de Dios les habían dado siempre. Y por lo tanto, él sabía que ese habría de ser el devenir de las cosas. Pero también él tomaba ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver que él hace una clara alusión al profeta Daniel. También veremos que él toma algunos relatos de Génesis, y así es como él va componiendo esto que hoy popularmente se le llama el sermón profético. Entonces dice en el 14: cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lea que lo entienda. Entonces el Señor comienza haciendo una mención a lo que se llama el horrible sacrilegio. Así es como lo traduce la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera lo traduce como la abominación desoladora. Lo que sucede es que la palabra abominación, como lo traduce la Reina Valera, también puede ser traducida como sacrilegio. Las dos traducciones son valederas. Pero ahora usted va a entender por qué la NBI en este pasaje de Marcos ha preferido traducir como el horrible sacrilegio. Pero para entender eso, primero hay que ir, hermanos, a Daniel, porque como le dije, esta es una alusión que el Señor Jesús está haciendo del profeta Daniel. Y es una profecía que Daniel vio y que tuvo su cumplimiento en un periodo difícil que se ubica entre los dos testamentos, es decir, después del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, más o menos hay unos 400 años. Y a esos 4 siglos es a lo que se le llama el período intertestamentario. Es un período muy importante porque ahí hubo acontecimientos en la historia de Israel que explican por qué cuando uno llega al Nuevo Testamento uno encuentra un panorama totalmente distinto al que el Antiguo Testamento nos deja sobre el pueblo de Israel. No solo el hecho de que los romanos ya están en el Nuevo Testamento, sino que hablo de otras transformaciones, como por ejemplo aparecen fariseos, cosa que en el Antiguo Testamento no habían. O usted puede ver también que en el Nuevo Testamento ya el tema de la idolatría, que es una constante en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, ya no existe más. Entonces, son varios elementos que obviamente amerita pues un estudio, y por eso es que hay muchos libros que se han escrito sobre los acontecimientos que se dieron en ese periodo entre testamentos. Y uno de los elementos importantes fue precisamente el cumplimiento de la profecía de Daniel. Lo que ocurrió es que Daniel, usted sabe, él profetiza hasta el imperio de los medos y de los persas. Cuando él es un niño, más o menos de unos 13, 14 años, él es llevado deportado hacia Babilonia, y es deportado por los babilonios porque ese es el imperio caldeo o babilonio el que está reinando en ese momento. En el mismo libro de Daniel usted puede ver la historia de cómo ese imperio cae y es sucedido
por el imperio medo-persa. Allí ya Daniel es un anciano y su vida termina bajo este imperio. Pero el imperio medo-persa, conforme a la interpretación del sueño que Daniel dio a Nabucodonosor, también terminó. Y entonces vino otro imperio, que fue el imperio griego. Un personaje, hermanos, decisivo en el establecimiento del imperio griego fue Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como también se le llama. Magno es en latín y lo que significa es grande. Entonces Alejandro el Grande es el que conquista más que nadie, y como Daniel lo profetizó, con la velocidad de un leopardo. Pero Alejandro murió muy joven, pero dejó 4 hijos, y estos 4 hijos se dividieron el imperio romano entre ellos. Todo esto que le estoy diciendo fue profetizado por Daniel. La profecía se encuentra en el capítulo 11 de ese libro de Daniel. Pero de los 4 hijos de Alejandro, 2 de ellos son los que logran cobrar más fuerza. Y entonces, de las 4 porciones en que había sido dividido el imperio romano, quedan solamente 2, una al norte y otra al sur. Cuando hablo de sur, me estoy refiriendo de la tierra de Israel hacia abajo, donde estaría sobre todo la parte norte de la parte mediterránea de África, del continente africano, el Oriente Medio y un poco, bueno, no un poco, sino que bastante, diría yo, de lo que hoy son países como Irak, Irán, Bangladesh, hasta llegar a la India, porque hasta ahí es donde llegó Alejandro. Y en la parte norte, que sería más o menos de la tierra de Israel hacia arriba, Europa, el Euroasia, como se le llama, pero la parte central, lo que hoy es Rusia, toda esa parte era la otra mitad. Entonces la parte norte estaba gobernada por uno de los hijos de Alejandro, que se llamaba Seleuco, y la parte sur estaba gobernada por Ptolomeo, que así se llamaba el hijo de Alejandro, y que había consolidado su reino allí. Ellos estuvieron en pugna toda la vida, y así es como se da una serie de batallas. Pero el problema es que en esa división de lo que queda del imperio griego entre norte y sur, quienes quedan en el centro es el Medio Oriente, es decir, donde está Israel. Y por eso es que las batallas que se daban entre los Ptolomeos del sur y los Seleucidas del norte se libraban en la tierra de Israel. Entonces fue algo así, hermanos, como la guerra de Corea, allá en los años 50 del siglo pasado, que primero lo que ocurrió es que Corea del Norte invade al sur, pero entonces vienen los estadounidenses e invaden Corea del Sur y hacen retroceder a los del norte. Entonces viene de nuevo la guerra, pero hoy de retroceso. Y cuando ya los estadounidenses y Corea del Sur están por derrotar los del norte, interviene China, que es un ejército tremendo, ¿verdad? Millones de hombres, hacen retroceder de nuevo a los coreanos del sur y a los estadounidenses. Y entonces Seúl, por ejemplo, que hoy es la capital de Corea del Sur, es arrasada 3 veces. O sea, la primera por los coreanos del norte, la segunda vez con la revancha estadounidense, y la tercera cuando ya viene los chinos. Entonces, 3 veces les toca sufrir. Por eso es que de lo que es Seúl no quedó nada. Y luego, pues, obviamente un enfrentamiento entre China y los Estados Unidos iba a ser de nunca acabar. Entonces mejor decidieron ponerse de acuerdo, y así es como establecen en el meridiano 51
la frontera, y ahí desde entonces, desde los años 50, Corea está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, algo así le pasó a Israel, que cuando los seleucidas atacaban, arrasaban con Israel, pero luego venía la revancha de los Ptolomeos y arrasaban de nuevo a Israel, y así estaban, peinándolo a cada rato. En una de esas, los ejércitos del norte, los seleucidas, eran gobernados por un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. Entonces él vino e hizo una nueva incursión y otra vez pasó arrasando a Israel, pero no pudo contra las fuerzas ptolomeas, las cuales lo fueron haciendo retroceder. Al ver Antíoco Epífanes que lo han hecho retroceder, que él no puede derrotar a los del sur, entonces se llena de ira, y en esa ira lo que hace es descargarla contra Israel. Y ahí es donde viene un periodo muy difícil para Israel, que si a usted le interesa conocerlo, usted lo puede leer en lo que se llama el libro primero de los Macabeos. Ese libro obviamente no está en la Biblia, pero sí está en lo que la gente llama la Biblia católica. O sea, no hay Biblia evangélica ni Biblia católica, solo hay una Biblia, ¿verdad? Pero para darme a entender, en una Biblia católica usted puede encontrar el libro primero de los Macabeos, el cual obviamente no es un libro inspirado, pero sí se sabe que históricamente es correcto. Es apasionante, hermanos, leerlo. Yo le animo a que lo haga, es muy interesante y también tiene un valor adicional. Y es que es ya bueno, eso es historia, ¿verdad? Algo que ocurrió, como le digo, en el periodo intertestamentario. Pero por lo que el Señor está diciendo acá, es una proyección también de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces lo que hace Antíoco es que, en una palabra, quiere que Israel deje de adorar a su Dios, deje de guardar la ley y que se dejen de circuncidar. Obviamente les está tocando, hermanos, eso es como que si a nosotros nos dijeran, ¿verdad? Pues se les prohíbe ir a la iglesia, ya no tienen que creer en Jesús y ya no tienen que orar, por ejemplo. O sea, nos estarían tocando la esencia de lo que es ser cristiano. Eso pasó con Israel. Y en esa furia de Antíoco Epífanes, en ese deseo de querer destruir lo más sagrado para Israel, es que entran en el templo del Señor, imagínense, y en el altar del Señor sacrifican una cerda, una chancha, una tunca, todos los nombres que usamos aquí en El Salvador. Lo cual, hermano, usted sabe que era un animal inmundo, y Antíoco lo sabía, y por eso lo hace, para profanar el templo. Y además coloca la imagen de un ídolo en el lugar santísimo. Entonces, a eso es lo que Daniel anunció, porque todo esto Daniel, como le digo, él profetizó lo más tarde durante el imperio medo-persa, pero esto ya es después del imperio griego, que se divide en 4, luego se consolida en 2, como le he explicado, y vienen las guerras entre el norte y el sur. Bueno, esas guerras, hermanos, nunca van a parar. Los que le ponen paro son los romanos. Ellos son los que le ponen paro, porque los conquistan, los derrotan a los dos y toman esa tierra, y así es como se establece el imperio romano. Entonces viene Daniel y habló de la abominación desoladora o del horrible sacrilegio. Como le digo, se puede traducir de las dos maneras. En Daniel, hermanos, es correcto que se traduzca como abominación desoladora. Otra manera de traducirlo sería horrible abominación. ¿Y cuál fue esa? Eso, la profanación de colocar un ídolo en el templo y de ofrecer la cerda. Pero eso es historia. Bueno,
ahí, como le digo, si usted lee el libro primero de Macabeos, usted va a saber que lo que hacen los israelitas es que se comienzan a organizar. Y hay una familia que, así se llaman, son los macabeos. Es como el apellido de ellos. Macabeo lo que significa es martillo. Entonces lo que hacen los macabeos es que organizan lo que hoy en términos modernos sería una guerrilla, ¿verdad? Porque ellos saben que no pueden enfrentar a los griegos. Los griegos tienen armas fabulosas, como por ejemplo los elefantes, que para Israel son totalmente desconocidos. Lo fuerte para Israel eran los caballos, pero el problema es que los caballos le tienen terror a los elefantes, no por el tamaño, sino que por el olor que desprenden. Entonces los elefantes derrotaban la caballería que Israel pudiera tener simplemente por la presencia del elefante. Aparte que el elefante era como una fortaleza caminante, ¿verdad? Casi como lo que hoy sería un tanque. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Entonces, ellos saben que no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces lo que hace es que adoptan el método de guerra y de guerrillas, que consiste, hermano, en golpear y retirarse, golpear y retirarse, golpear y retirarse. Eso es lo que hacen. Entonces golpean, pero se retiran porque saben que si se quedan ahí los van a malmatar. Eso los macabeos lo hacen muy hábilmente. Hay actos heroicos, hay misiones suicidas que realizan. Todo eso lo puede leer en ese libro primero de Macabeos. Por eso le digo, es fascinante. Pero lo tremendo de todo, hermanos, es que logran derrotarlos. O sea, los israelitas logran expulsar a los seleucidas y logran purificar el templo. Y esa es una de las grandes fiestas anuales que Israel tiene hasta hoy en día, que celebran la fecha cuando el templo fue purificado por los macabeos. Bien, hasta ahí le dejo porque no es de historia la cosa. Pero espero haberle animado e interesado por si usted quiere leer ese libro. Hoy, hermanos, con esto del internet, ni siquiera necesita tener una Biblia católica o comprarla, ¿verdad? Simplemente busque, ponga ahí primero de Macabeos y le va a aparecer el libro y ahí lo puede leer. Pero entonces esto, hermanos, sucedió siglos antes de Cristo. Pero ahora, hoy que Jesús está hablando de la destrucción del templo, la cual no ha ocurrido, sino que va a ocurrir. Entonces viene y toma las palabras de Daniel y dice: cuando vean el horrible sacrilegio, y aquí sí debe ser traducido como sacrilegio, no como abominación. ¿Por qué razón? Porque con la destrucción del templo no hubo la colocación de ningún ídolo. O sea, los romanos no llegaron a poner un ídolo. Es cierto que Calígula, que fue el emperador antes de Vespasiano, Vespasiano es el que libra la guerra final que va a llevar a la destrucción de Israel. Pero Calígula había sido el anterior emperador y él sí había tenido el deseo de querer colocar una imagen del emperador en el templo en Israel, en Jerusalén. Y obviamente usted sabe que los judíos dan la vida, pero eso no lo iban a permitir. Eso era parte de la teología del imperio, porque como le expliqué la semana anterior, ellos tenían su propia teología y parte de esa teología era: César es Señor, César es Dios. Y por eso quería colocar la imagen en el templo en Jerusalén. Pero no lo hizo, no hubo tal abominación. Tampoco la hubo, bueno, Vespasiano, la guerra de destrucción que termina con la destrucción del templo y de Jerusalén, como le digo, la libró Vespasiano, pero no la terminó él. Sino que él envía a un general que se llamaba Tito, y él es el que comanda los ejércitos que finalmente sitian a Jerusalén. Realmente Vespasiano fue el que estableció el sitio.
Tito es el que llega ya para la caída de Jerusalén, 2 años después. Eso fue lo que duró el sitio de Jerusalén. Y Tito es el que va a destruir la ciudad, las murallas y el templo. Y Tito, él sí entra en el lugar santísimo, pero él no lo hizo como en el caso de Antíoco, de querer profanar o oponerse a la religión de los judíos. No, Tito lo hizo por intereses económicos. Porque recuerde que el templo en Jerusalén, en la época de Cristo y hasta la guerra, eso estaba lleno de tesoros, de todas las ofrendas que había dado Israel durante todos esos siglos. Entonces él, queriendo llevarse todo, es que entra al lugar santísimo, pero no entra por profanarlo, entra para ver si ahí no hay otros tesoros escondidos. Entre las cosas que están dentro del templo se lleva todo, se lleva la menorá, lo que nosotros mal llamamos el candelabro, ¿verdad? De 7 brazos, que hoy pues es el escudo de Israel, del Estado moderno de Israel. Eso se le llama menorá. Entonces la menorá se la lleva Tito. Por eso es que allá en Roma todavía está lo que se llama el arco de Tito, porque es un arco triunfal que se construyó precisamente para celebrar la victoria de Tito sobre Israel, y tiene imágenes de la marcha triunfal de Tito en Roma cuando vuelve de esa batalla. Y en ese arco de Tito, si usted vaya por Roma, lo va a poder ver. No solo hay que ir a comer pizza allá. O sea, hay cosas muy interesantes, pero si usted lo va a ver, ahí va a ver que dentro de las imágenes hay unos soldados romanos que van cargando la menorá, es decir, la llevaron hasta Roma. A lo mejor no planea usted ir por allá, pero lo puede ver en diccionarios. Hay fotografías del arco de Tito y ahí usted puede ver claramente que están llevando la menorá. Se cree, o sea, históricamente no hay una evidencia, pero se cree que también se llevaron el arca del pacto, se llevaron las copas, los platos. Recuerde que en el templo todo era de oro, la mesa, ellos no dejaron nada. Pero, como le digo, Tito entró precisamente para eso, para cerciorarse de que se llevaban todo antes de darle fuego, que ya habían sacado. Pero ese acto de entrar en el lugar santísimo, ¿qué era? Era una profanación del templo, porque ahí nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, y una vez al año con los respectivos sacrificios. Y ellos eran gentiles, hermano. Tito era romano, que luego se convierte en el nuevo emperador después de Vespasiano, y llega a ser el emperador Tito, pero ahí ha derrotado a Israel. Pero eso de entrar en el lugar santísimo, como le digo, es una profanación. Otra manera de decirlo es un sacrilegio. Y ahí es donde funciona la palabra. Cuando habla, y es traducido acá, el horrible sacrilegio, porque ahí ya no hubo una imagen, sino que lo que hubo fue eso, un sacrilegio. Entonces, note lo interesante. Jesús sabía que eso que Daniel había profetizado siglos antes, ya se había cumplido con Antíoco Epífanes también siglos antes. Y sin embargo, él está diciendo que es algo que se va a ver en el futuro, porque él está hablando de la destrucción futura del templo. Entonces dice, cuando vean el horrible sacrilegio. ¿Cuál sacrilegio? El que Tito iba a hacer. Más o menos, hermanos, se cree que el Evangelio de Marcos, como le dije en la introducción, lo único que fue hace años, ¿verdad? Se cree que fue escrito más o menos entre el año 55 al 60, y el templo fue destruido en el año 70.
Claro, Jesús había dicho estas palabras por ahí por el año 30, 40 años antes de que ocurrieran. Y el Evangelio es escrito unos 10, 12 años antes de que esas cosas acontezcan. Pero es lo que sucedió. Entonces, ¿por qué Jesús lo coloca en el futuro? Porque Jesús veía que la destrucción del templo, la cual él ve inminente. Recuerde todo lo que hemos visto en el capítulo anterior, cuando la higuera que se seca, se recuerda. Cuando el Señor le dijo a la higuera: nunca nadie coma fruto de ti. Y dijimos que ese relato de la higuera que se seca está entre dos relatos donde Jesús tiene confrontación en el templo. Por lo tanto, la higuera es una figura del templo. Y lo que el Señor está diciendo es que va a morir, porque como no da fruto, entonces dice: nunca nadie coma de ti fruto. Es decir, ya el templo no tiene remedio, y por eso Él está hablando de su destrucción. Pero para esa destrucción, entonces Él visualiza algo tan espantoso como lo que ocurrió durante la guerra entre macabeos y seleucidas, que había sido siglos antes, como le dije. Pero esta fue peor, porque los seleucidas nunca destruyeron, o sea, sí atacaron Jerusalén, pero no la destruyeron, no derribaron la muralla, no quemaron el templo. Pero los romanos sí. Entonces, por eso es que el Señor lo coloca como algo que va a suceder. Entonces dice: cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, porque en eso consiste el sacrilegio, que Tito entró donde no debía entrar. Entonces dice: cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lea que lo entienda. Está hablando de leer a Daniel, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Entonces, aquí hay algo difícil, hermanos, que cuesta mucho dar la explicación. Y es de que note que lo que Jesús está diciendo como señal para huir es: cuando vean el sacrilegio, cuando esté donde no debe estar, ahí esa es la señal para que huyan. Pero para entonces, hablando históricamente, allí ya no se podía huir, hermanos, porque como le dije hace un momento, el sitio de Jerusalén duró 2 años. Es decir, que 2 años antes del horrible sacrilegio, ya nadie podía salir de Jerusalén, no se podía huir. La huida había sido antes, y la iglesia, los creyentes, huyeron, pero antes. Es decir, que cuando se produjo el horrible sacrilegio, ese ya era el fin, hermano, esa ya era la destrucción ya Jerusalén estaba quemada, derrotada, y venía la quema del templo. Y ahí, hermano, la matanza había pasado, ya no había nada de qué huir. Entonces, ¿por qué Jesús la pone como el desencadenante o el aviso o la señal para huir? Es bien complicado, ¿verdad? Pero, hermanos, hay muchas explicaciones que se han tratado de dar. Pero, hermanos, para no complicarnos tanto, podemos verlo desde este punto de vista. Y es que el Señor, cuando dice que deben huir, no solo se está refiriendo al último elemento que Él ha mencionado, que es el horrible sacrilegio, sino que tiene que ver con todo lo que Él ha mencionado. Y Él ha mencionado guerras, que se levantará reino contra reino, que habrá hambrunas, que habrá pestes. Y a eso se suma el horrible sacrilegio. Pero el horrible sacrilegio es ya la culminación de eso que Jesús ha llamado principio de dolores. Entonces, cuando Él dice: cuando vean esto, es una interpretación, ¿verdad? No se refiere solo al horrible sacrificio
o sacrilegio que iba a estar donde no debía estar, sino que se refiere a todo lo que él ha descrito. Y eso es lo que ocurrió en la historia, hermanos. Que cuando comenzó la guerra, en el año 68, contra Roma, es un levantamiento armado que hacen los celotes y que comienza en Galilea. Entonces los creyentes se recordaron de las palabras de Jesús y lo que hicieron fue obedecerle. Entonces comenzaron a salir de Israel. Estaban haciendo lo contrario de las personas, porque cuando la guerra venía, la gente que vivía en el campo lo que hacía es que se metía a las ciudades, porque eran las que estaban amuralladas. Entonces llegaban ahí, ese hermano, como que si un pueblito fuera atacado, pero en ese pueblito hay un cuartel, la gente se metería al cuartel. Eso es lo que la gente hacía, y los cristianos lo que hicieron fue lo contrario. Es lo que Jesús dice acá. Versículo 14 dice: los que estén en Judea, la parte final, los que estén en Judea huyan a las montañas. Es lo contrario, fíjese. No es ir a la ciudad, no es ir a refugiarse en Jerusalén, ciudad amurallada, sino que huyan a las montañas. Versículo 15: el que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Eso hay que entenderlo, hermano, de acuerdo a cómo eran las casas en el siglo primero. Porque a nosotros no nos hace sentido, ¿verdad? Porque en las casas de hoy, para subir a una segunda planta, las gradas para subir están dentro de la casa. Pero en el siglo primero las gradas estaban afuera. Entonces, si usted estaba en la primera planta y quería subir a la segunda, tenía que salir a la calle, salir por la puerta de la casa y luego ir a las escaleras para poder subir arriba. Es decir, no había contacto entre la parte alta o aposento alto y el aposento de abajo. Era por la calle, era por afuera. Y a eso se refiere cuando dice: el que esté en la azotea, arriba, ¿verdad?, no baje ni entre en casa para llevarse nada. O sea, porque no había tiempo, sino que al huir tenían que huir, pero a las montañas. No tenían que bajar para luego entrar a la casa para recoger, aunque sea unos trapitos me voy a llevar. No, no se lleven nada, dice el Señor. Esto es urgente, huyan, corran. Versículo 16: el que está en el campo no regrese para buscar su capa. Es lo que le digo, lo contrario, ¿verdad? En lugar de ir a la ciudad, si está en el campo, huye, de ahí no vuelvas, vete, no estés pensando: voy a ir a la casa a traer un poco de dinero o una capa para abrigarme. No, huye, huye. Eso es lo que salvó a los creyentes, hermanos. Y como en otros estudios le he explicado, que lo que era la iglesia de Jerusalén, en la cual Santiago era la cabeza, ellos salen cuando va a iniciar la guerra, huyen a tiempo, porque luego los romanos ya no dejan que nadie salga. Y entonces emigran y se van a lo que actualmente es Turquía. En esa época llamada Asia, la provincia de Asia, donde Pablo había fundado varias de sus iglesias. Todas las iglesias que se mencionan en Apocalipsis, todas estaban en Asia, es decir, Turquía. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, todas esas iglesias. La más importante era Éfeso. Ahí es donde llegan a sentarse los creyentes de Jerusalén, y ahí es donde ellos se salvan. Y en ese sentido van las instrucciones del Señor. Y en esas instrucciones les dice en el 17: ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Este pasaje, hermanos, mucha gente lo ha interpretado mal, porque creen que Dios tiene algo en contra de las embarazadas. Porque como se dice, ¿verdad?, ay de las embarazadas. Pero no es que el Señor tenga nada en contra de las embarazadas, o que haya algo malo en un embarazo o en amamantar. No hay nada de malo. Hay que ubicarse de qué está hablando el Señor. Está hablando de una guerra que viene.
y donde hay que huir, pero ya. Que les dice, ni siquiera entren a su casa. Si están en la azotea, huyan de una vez, ni entren a su casa. Si estás en el campo, de ahí sal para afuera, no vuelvas. Entonces se trata de una huida urgente. Entonces, en una huida donde hay que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, ¿cómo cree que le iría a una mujer embarazada? Porque obviamente está embarazada. Bueno, y dependiendo de cuántos meses, mientras más avanzado está el embarazo, más dificultades tiene. Las hermanas lo saben, ¿verdad? Respiración corta, incomodidades, dolores, y tener que caminar y caminar y caminar, pero ya. Por eso es que el Señor dice, ¡ay de ellas! No es que tenga algo malo el embarazo ni el amamantar. Igual la que amamanta, ¿no? Tenía que detenerse para amamantar a su bebé. Va cargando un bebé en brazos. Y así, ¿quién puede, hermanos, caminar largas distancias? Entonces el Señor dice, pobre de ellas, pero así les va a tocar. Pero no es que tengan nada malo el embarazo, solo se está compadeciendo el Señor de el sacrificio adicional que para las madres tendría esa condición. Y por eso dice en el 18, oren para que esto no suceda en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno hay muy bajas temperaturas. No es fácil. Y como el Señor mismo ha dicho, no vayan a traer su capa. Entonces tenían que huir, como decimos, con lo que tenían puesto. No llevaban ropa adecuada para invierno. Y por eso es que Él dice, y fíjese que el sitio de Jerusalén exactamente comenzó en invierno. El invierno del año 68-69, porque como el invierno va diciembre, enero, febrero. En el hemisferio norte así es, y en Israel también. Entonces estamos hablando de diciembre del año 68 y enero y febrero del año 69. Allí comenzó en invierno. Creo que no oraron mucho, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, oren para que no suceda en invierno, pero fue en invierno. Por lo menos cuando inició el sitio. 19, porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Ahí está. Entonces lo que el Señor está diciendo es, lo que ocurrió con los Seleucidas, lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, eso no es nada comparado con lo que viene. Porque para el Señor esto es el fin. Y en esto, hermanos, de huir, pero huir ya, son, hermanos, reminiscencias que el Señor está haciendo de Génesis, particularmente del capítulo 19, que es donde se narra cuando los ángeles llegan a sacar a Lot y a sus hijas y a su esposa también, que no lo logró, ¿verdad? Para que salieran, pero ya, de Sodoma y de Gomorra, porque los ángeles les dijeron, mientras ustedes no salgan, no vamos a poder destruir estas ciudades. Y dice que los ángeles les apresuraban para que salieran. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Salgan, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego. Jerusalén y el templo también fueron destruidos con fuego. Y por eso les está diciendo, huyan a las montañas, porque es el final, es un fin de fuego, todo va a terminar. Y por eso es un final, podríamos decir, apocalíptico. Por eso es que la próxima vez vamos a ver que el Señor introduce un pasaje apocalíptico tomado de Isaías, porque así lo veía el Señor, como el final. Al punto, dice el versículo 20, si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Es decir, no habrían sobrevivientes. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Es decir, reduce los días, porque si no, no va a quedar nadie. Pero como hay elegidos, los reduce para que puedan sobrevivir.
en medio de toda esta confusión, guerras y huidas, para colmo de males, ¿verdad? Como dicen, un mal nunca viene solo. Entonces dice el 21: entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. O sea, la incertidumbre, los temores, es un caldo de cultivo para los charlatanes. Siempre hay pícaros, hermanos, que se quieren aprovechar de las situaciones. Entonces dijo el Señor, van a aparecer diciendo, miren, ahí está el Cristo, o miren, aquí está. No vayan, no les hagan caso, porque son falsos. Versículo 22: porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, que harán señales y milagros. Es decir, que no solo los hombres de Dios hacen milagros, también los falsos profetas y falsos maestros harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Es decir, van a engañar a todos, incluso a los elegidos, de ser posible. Pero ese es el problema, que no es posible. Un elegido no puede ser engañado. Pero si no fuera por eso, aún los elegidos fueran engañados. Es decir, nadie se salva, solo aquellos que tienen el sello de Dios. Y hermanos, termina esta sección cuando el Señor dice, versículo 23, así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Y ahí termina la sección, y luego va a iniciar una sección apocalíptica, que es la que vamos a ver en la próxima oportunidad. Cuando digo apocalíptica me refiero a que está elaborada en el género literario que se llama apocalíptico. Pero como le dije, históricamente, hermanos, la iglesia obedeció. Y esa fue la razón como los creyentes sobrevivieron. Si no hubieran sido, como ahí dice, ¿verdad?, nadie hubiera sobrevivido. Entonces, cuán importante, hermanos y hermanas, es que nosotros pongamos verdadera atención a la palabra de Dios. Porque nuestra vida, nuestra sobrevivencia, muchas veces dependerá de qué tan atentos estemos a la voz de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacerlo, yo quiero extender una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero acabamos de decir que el engaño, los falsos profetas y falsos maestros engañan a todos. Incluso engañarían a los elegidos si fuera posible, pero como eso no es posible. Y esa es la palabra de esperanza que nos dice que si somos de Dios, si estamos sellados con el Espíritu Santo, ya no es posible que nos engañen. Y por eso yo quiero hoy hacer una invitación para que usted pueda salvarse de ese peligro espiritual, creyendo en Jesús como su Salvador. Si necesita hacerlo, ahí donde está, por favor, levante su mano en señal de que necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios? Por favor, levante su mano ahí en el lugar donde está. Queremos orar por usted, para que el Espíritu Santo lo selle, y ya sellado con el Espíritu, queda protegido de todo engaño. ¿Hay alguien, alguna persona? Puede levantar su mano. O si hay algún hermano que se alejó del Señor, usted ha andado caminando lejos, así andando lejos, usted está indefenso, vulnerable, pero hoy puede reconciliarse para que el buen pastor sea su protector. Hay alguien que necesita reconciliarse, levante su mano también en este momento y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace?
Vamos a orar en este momento, pero hago la última llamada. Si hay alguien que necesita recibir al Señor como Salvador o necesita reconciliarse, hoy levante su mano y vamos a orar en este momento. Señor, te damos las gracias por tu palabra, pues ella es la que nos ilumina y nos enseña. Y ahora, Padre, aprendemos que también nos guarda, nos guía, nos orienta. Y por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a tener oídos atentos. Como tú lo dijiste, el que lee, que lo entienda. Ayúdanos entonces a leer tu palabra y a entenderla, a atesorarla en nuestro corazón, pues es de esa manera como hemos de sobrevivir. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.